Buenos días, análisis del 19 de junio del 2024 con Volume Profile, Price Action, Action Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Comenzamos con Dow Jones. Dow Jones después de la gran subida que tuvimos con Gap, lo que tenemos es que ayer tuvo un comportamiento bastante neutro. Es verdad que tuvimos un nuevo máximo, aunque sin cuerpo de vela, en velas de 1 hora, sino con pluma. Esto nos abre la posibilidad. También es verdad que luego bajamos, nos quedamos en la zona de price action. Esto nos da la posibilidad de trazar una proyección de retroceso FIBO para marcar el siguiente objetivo alcista posible, que sería este nodo de volumen que tenemos aquí marcado, los 39.528. Así que primer gran objetivo, 39.528. Segundo gran objetivo, proyección del gran retroceso FIBO, el que marcó toda la semana anterior, a 39.706. Así que aquí ya lo vamos a dejar en lo que son objetivos alcistas. Objetivos bajistas, evidentemente, tendríamos que luchar de nuevo contra toda esta gran zona de price action, sobre todo este VPOC semanal. Podemos incluso acotarlo un poquito más para que quede más limpio en el gráfico. Y la ruptura de esta zona nos podría llevar a los siguientes objetivos bajistas, que son este pequeño nodo de volumen que tenemos aquí, 39.131, y luego ya directamente podríamos hablar de, en primer lugar, esta zona que tenemos aquí correspondiente a un VPOC semanal. Vamos a afinarla un poquito más o menos los 39.011, y después ya una gran zona objetivo, que no sería otra que el punto de partida de esta misma semana, los mínimos, que están muy cerca del VPOC semanal. Luego tendríamos un gap, así que vamos a montar aquí el siguiente objetivo. Toda esta zona ya es muy densa. Aquí tenemos el VPOC semanal, pero realmente el rango 38.845, 38.765 es muy importante, con lo cual nos podríamos permitir ya ir directamente a cerrar el gap. Bien, esto ya lo tenemos. Vámonos a S&P. S&P, estamos en una zona complicada porque estamos en máximos, con lo cual, ¿qué podemos hacer? Bueno, del movimiento de ayer podemos extrapolar esta proyección de retroceso de FIBO y nos permitiría subir hasta los 5.574. ¿De acuerdo? Aquí habíamos conseguido, bueno, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Bueno, si esto es una pequeña pauta plana, podemos hacer el siguiente ejercicio. A ver, como esto ya no nos sirve, que son las proyecciones de simetría, podemos hacer lo siguiente, impulso, corrección, impulso, el típico ABC, aunque los ABC son muy típicos en correcciones, pero también en impulso se pueden dar. Así que siguiente gran objetivo, si cumple los 5.574, podríamos hablar de los 5.605. 5.600 evidentemente va a ser una zona por opciones muy importante. Bien, ahora objetivos bajistas. En primer lugar tendríamos que hablar, a ver cómo esto ya no nos sirve, tendríamos que hablar de este pequeño nodo de volumen que tenemos aquí. Ya significaría una caída importante. En segundo lugar tendríamos este nodo de volumen, que era un objetivo antiguo de simetría también. Y en tercer lugar, origen del movimiento. ¿Vale? Toda esta zona que tenemos en los 5.500. Esto fuera, cumplido, 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 ¿vale? Y luego ya evidentemente tendríamos la posibilidad de irnos al origen a cubrir este gap, que lo tendríamos en zona aproximada de los 5.430. Así que con esto ya tenemos también trazado S&P. Nos vamos a Nasdaq. Bien, Nasdaq, pues lo mismo, podemos hacer el mismo ejercicio. Por arriba, en primer lugar, proyección de retroceso FIBO, 20.357.
En segundo lugar, proyección del impulso tras la pauta plana que pudo ser el día de ayer. Y hablaríamos de los 20.507. Perfecto. Por debajo, bueno, pues por debajo tenemos ya diversos nodos de volumen intrasemanales. Y como punto más interesante, evidentemente, el origen del movimiento, 19.967, que además es VPOC diario, Naked VPOC diario. Aquí tenemos otros intermedios, pero ni los vamos a poner para dejarlo un poquito más limpio. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, ya volver a cerrar gap, etcétera, etcétera, pero esto está muy abajo. Vamos a ver. Sería llegar a esta zona, donde terminó 19.685. Bien, ya vamos al petróleo. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. ¿Qué tenemos en el petróleo? Bueno, la proyección de este retroceso FIBO nos llevaba a los 80,35. Objetivo cumplido de sobras. Aquí teníamos también un retroceso que evidentemente lo he cumplido, ni lo voy a marcar. ¿Y cuáles son los objetivos, los siguientes objetivos alcistas? Bien, aquí tenemos una zona de price action importantísima, un VPOC semanal exactamente en 81,06. Pues independientemente de esta zona de price action, vamos a ampliarla, estamos ya incrustados en esta zona de price action. Los 81,02, que sería el VPOC semanal, sería el siguiente objetivo, está muy cerquita. Y ya veremos si lo quiere superar, porque si lo supera, nos podríamos ir a la siguiente gran zona de volumen. Si trazamos un volume profile de toda esta área cercana, vemos que aquí evidentemente tenemos un nodo de volumen interesante. Y el siguiente nodo de volumen interesante lo tenemos exactamente aquí en 82,09. Así que 82,09 va a ser nuestro siguiente objetivo alcista. Aquí tenemos también zona de price action y finalmente soporte o resistencia anual teórico mucho más arriba. Vale, con esto ya tenemos los objetivos alcistas. Objetivos bajistas, pues bueno, tenemos un nodo de volumen que se dio ayer por la tarde. Normalmente si nos fijamos siempre ocurre lo mismo, más o menos en el petróleo hay mucho movimiento 2 de la tarde, luego evidentemente en la apertura, y luego a las 8 de la tarde también se suelen dar velas con fuerza. 8 de la tarde hora española, que son 3:30, 4, a las 4 horas y media de la apertura. Es muy típica la vela de las 8 de la tarde hora española, que hay un movimiento fuerte. Bien, pues lo que decimos, por debajo tenemos un nodo de volumen que corresponde al VPOC diario de ayer, el Naked VPOC diario, 80,37, y luego ya tendríamos que irnos a esta gran zona de volumen, que sería el VPOC semanal provisional, 79,72. ¿De acuerdo? Esto es una zona donde rechazó varias veces, esta especie de... que hizo aquí esta forma de megáfono que le llaman algunos, finalmente se derrumbó. Ya comentamos en su momento que este tipo de estructuras también suelen ser muy violentas cuando rompen. La cuestión es que ha remontado el vuelo y se ha ido directamente a una zona de price action crítica en su momento. Ya ahora estamos en el punto neutro para poder volver a decidir. Si trazamos un volume profile de toda esta zona que tenemos, de toda esta zona, por tener un poco una referencia, vamos a ver lo siguiente. Vemos que muy claramente la zona donde se decide todo es la zona que va entre los 78,90 y 77,53. Así que tampoco habría que extrañarse mucho que volviera a bajar a toda esta zona y se quedara aquí pues dando vueltas, muy cerca de este soporte de resistencia en el teórico 78,96. 78,50, zona por tanto crítica.
Vamos a eliminar esta proyección de retroceso FIBO porque ya ha surtido su efecto. Y con esto yo creo que ya tenemos el análisis del petróleo. Oro. Pues oro, seguimos en nuestro gran lateral. Estamos aquí ya incrustados en el lateral que se está definiendo entre la semana anterior y esta semana. Nuestra super zona de price action, vamos a eliminarla, pero no por nada, sino porque luego iremos trazando perfiles de volume profile y con eso no será suficiente. La cuestión es que por aquí arriba tenemos este VPOC semanal que está siendo decisivo porque fue el punto donde rechazó una y dos veces la semana anterior. Por lo tanto, gran objetivo alcista por la cercanía, además, 2.352,80. Ahora estamos además en el Value Area, en una zona muy difícil porque estamos en el Value Area High de la semana anterior. Por debajo, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a terminar por arriba. Primero tenemos la superación de este VPOC semanal. Siguiente objetivo, aquí tenemos otro VPOC semanal, ¿verdad? Con lo cual, segundo objetivo alcista lo tendríamos en la zona 2.365. Por debajo muy claramente este VPOC semanal provisional de la semana, pero luego también tenemos otro VPOC semanal que es el de la semana anterior. Con lo cual vamos a tener estos dos puntos muy interesantes, uno por aquí y otro por aquí. Es decir, 2.334, 2.329. A partir de aquí, posible caída de nuevo hasta la enorme zona de price action, que más o menos empezaría en 2.311. Pero tenemos que salir de todo este, en el fondo está haciendo un gran lateral, ya veremos cómo termina. También podríamos dibujar, muchas veces esto al final, este triángulo que a veces dices, estamos formando un triángulo, una cuña. A veces sí que lo es, a veces acaba siendo un rectángulo. Pero bueno, si fuera una cuña, estamos ahora en la parte alta, con lo cual muy difícil saber por dónde va a ir. Si vuelve a esta zona y vuelve a rebotar, si está formando una cuña, ya sabemos que las cuñas son muy explosivas. Así que vamos a tener un poquito de paciencia con el oro, porque ahora está en un momento muy complicado. Por último, DAX. Bueno, DAX, después de las enormes caídas que tuvimos, pues parece que le está costando mucho remontar el vuelo. Aquí tenemos una zona de nodos de volumen importantes, pero vamos a quitarlas porque ya las he alcanzado. ¿Y qué es lo que tenemos? Bien, objetivos por arriba. Aquí podemos estar dibujando, aquí tenemos un impulso, un retroceso casi al 100%, y después vamos a ver si está creando un módulo de arranque alcista, efectivamente. Una posibilidad solo, porque ni siquiera he superado, ahora vamos a dibujarlo y lo explico. Ni siquiera ha superado el máximo de ayer. Si lo superara, posibles objetivos. En primer lugar, 18.322, que nos coincidiría bastante con un VPOC, o una zona donde tenemos dos VPOC semanales, lo cual lo parece bastante apetitoso para subir. Y segundo gran objetivo, ya tendríamos que irnos al 161,8, que nos llevaría un poco a esta zona donde teníamos un VPOC semanal anterior. Así que eso es una zona de rechazo, con lo cual esta zona del 161, 18.472, aparece como muy atractiva en el caso de que ejecute finalmente este módulo de arranque alcista. Bien, por debajo, ¿qué tenemos? Bueno, pues por debajo no sabemos si vamos a terminar aquí si va a arrancar el módulo y vamos a terminar en los 18.322, pero si suponemos que esto ni siquiera llega a arrancar, tendríamos esta posibilidad, que es que sea simplemente un retroceso, típico retroceso, y la proyección del retroceso FIBO nos llevaría en primer lugar, evidentemente, a estos mínimos, que además aquí tenemos un nodo de volumen, por tanto, zona de price action importantísima, nodo de volumen más punto de rechazo claro, igual a zona de price action. Primer lugar, irnos a los mínimos y la proyección a los 17.811, que estaría por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a robar esta elipse, la ponemos aquí y con esto ya tenemos también DAX. Así que bueno, eso es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.